punto todavía. Bueno, no porque nadie se conecte. Pero nosotros apagamos el teléfono. Sí. Ya, pues ya. Ah, ya estamos. Vale, vale. Bueno, pues hola, buenas tardes. Esto es como una presentación de tiempos COVID y de modernas. Bueno, soy María Ángeles, una de las coordinadoras de Pícara, y a mi lado está Maya Pérez Orozco, que es economista feminista. Y estamos aquí para presentaros el último monográfico de Pícara Magazine que acabamos de editar, junto con el 7º Congreso de Economía Feminista, que se va a celebrar en unos días en Bilbao. Y por eso está aquí Maya, ¿no? Este es uno de los monográficos, de los 4 monográficos que siempre hacemos cada año, y lo hemos hecho en conjunto con las compañeras del Congreso de Economía Feminista, aprovechando que se organizaba el de Bilbao, aunque tenga una parte online, pues porque nos parece súper interesante generar sinergia y aprendizajes conjuntos, porque pues seguro que la perspectiva de las académicas y de las militantes no iba a estar a lo mejor también en un trabajo periodístico en sí, y yo creo que contar con ellas para hacer este monográfico pues ha sido un acierto para enriquecer los textos que tenéis aquí. Amaya, si quieres antes de contarles un poco los contenidos, podéis contarles a la gente que nos está escuchando del Congreso, porque aún se pueden ahí inscribir, y bueno, que seguro que va a ser un espacio muy interesante de debate y aprendizaje. Sí, el Congreso va a ser los días 1, 2 y 3 de julio, y es el 7º. El primero se hizo en 2005, el primero del Estado español, y se hizo también en Bilbo, entonces se repite, se vuelve para acá. Esta vez la pena es que es online. Entonces, solo las sesiones plenarias va a haber gente in situ, pero el aforo es muy limitado, así que es online. Y yo creo que lo más interesante del Congreso es que combina miradas feministas que vienen del mundo académico, pero también muchas que vienen de fuera. Entonces hay mucha presencia también de compañeras de movimientos sociales y así. No hay solo ponencias, hay también talleres. Entonces yo creo que es un espacio que a lo largo de los años ha servido para construir mirada crítica feminista. Y está abierta la inscripción hasta el 27 de junio y cuesta 60 euros ya a estas alturas, pero serían 15 para precarias, y no se entiende, se deja la responsabilidad de la gente cómo se considera a sí misma, su situación material. Pues eso, ¿no? Que se anime, aún hay plazas, ¿no? Que se inscriban en la web del Congreso Feminista. Y además, por inscribiros, creo que se recibe el monográfico. Este monográfico. Que si quieres cuéntanos un poco, porque nos hemos coordinado desde Pícara contigo un poco para los contenidos, porque como decíamos, hay contenidos periodísticos que se han hecho desde la redacción y colaboradoras, y contenidos de compañeras tuyas, a lo mejor que vienen más de la academia, e incluso ponentes y organizadoras del Congreso, para que haya esta diversidad de miradas. No sé si puedes contar un poco del contenido de este monográfico, que está a la venta hace unos días en la web de Pícara y en todas las librerías de referencia. Yo casi lo primero diría que el proceso de elaboración de este colectivo ha sido como muy colaborativo, ¿no? Y muy colectivo de verdad. Entonces, que eso es justo como una de las claves de lo que consideramos que tiene que ser el pensamiento feminista, ¿no? o la construcción feminista. Entonces, para mí este monográfico refleja como elementos clave de lo que es la economía feminista, pero ayuda a llevarlos como un punto más allá. Entonces, por ejemplo, cuando decimos desde el feminismo que economía no es dinero, que hay economía fuera de los mercados, que economía es sostenimiento de la vida. Eso tal cual, y aquí aparecen un montón de dimensiones invisibilizadas, cuidados, etcétera, pero también decimos lo de, ojo, pero también tenemos que mirar a los mercados, o sea, desde otro sitio, pero hay que apuntar a ellos. Entonces nos ayuda a meternos en temas que quizá como movimiento feminista tengamos ahora un poquito más flojos, como por ejemplo los fondos europeos, o la fiscalidad, o la cuarta revolución industrial, o así. Entonces, ese para mí, por ejemplo, sería un punto clave. Interesante, sí. Sí. Por decir otro, yo creo también esa doble mirada, que también decimos desde los feminismos, a lo más material, pues todo eso mismo que hablábamos, el dinero, los trabajos, los tiempos, etcétera, pero también las construcciones simbólicas y subjetivas. Entonces, por ejemplo, el análisis de cómo se construyen las subjetividades neoliberales. Entonces, necesitamos una crítica feminista ahí, sí o sí, ¿no? Sí. Y luego, yo diría también las alertas que incorpora. Pues la alerta es a la del cuidado con los cuidados, que estamos llamando cuidados a todo. ¿Qué queremos decir con eso? O cuando decimos lo de poner la vida en el centro, ¿qué significa? ¿Lo llenamos de contenido para que no nos roben el eslogan? Porque es un eslogan muy potente, como muy animoso, ¿no? Y luego la idea, yo creo, fundamental de construcción de hilo histórico. Entonces aparece Antonella Picchio, que es una mujer, una feminista italiana de 80 años ya, que va a venir además a Bilbo.
Entonces hay una entrevista a ella. Construcción de hilo histórico, aparece también la historia de los congresos, que es la historia de las miradas feministas a la economía en el Estado, no de los congresos, que eso da un poco igual. Y luego el hilo ese de aquí y allá, o sea, como de distintos lugares del charco. Entonces, como desde la mirada de acá y de Aviala, por ejemplo, se piensa la soberanía alimentaria, o podemos entrar al extractivismo para pensar pues, no sé, la construcción de otra economía radicalmente distinta, ¿no? Que impugne una impugnación a la totalidad de lo que tenemos hoy. Sí, yo estoy muy de acuerdo con este resumen por temas que has dicho, además destacando a Antonella Picchio, que yo la conocí gracias a ti, que me recomendaste que podías ser una de las personas para entrevistar, porque bueno, pues la que no estamos a lo mejor tanto en lo que es la economía feminista de los textos, y fue un descubrimiento. Entonces yo solamente por escucharla a ella invito a la gente que se inscriba, porque con 80 años como tiene una vitalidad, una fortaleza y transmite las ideas con una manera muy clara, y la verdad que es un gusto escucharla. A ver, es una de, o sea, como de ese entorno donde estaban en su momento pues Silvia Federici, que ahora la conocemos todas, pero también María Rosa de la Costa, Antonella, pues quizá Antonella se le ha conocido, o sea, no ha tenido un despliegue famoso como Silvia Federici, pero es ese feminismo, yo creo que fue de los primeros que logró poner los cuerpos en el centro, la reproducción social en el centro, y desde ahí hacer una crítica además a los economistas hombres muy fuerte, que ha tenido también para ella sus consecuencias a lo largo de la vida. Y como dice Antonella, lo que más necesita ella y el mundo ahora es feminismo radical, ¿no? Entonces alguien que lleva toda la vida en eso, pues es potente. Sí, a mí me pareció un placer conocerla a través de videoconferencia, claro, pero me parece que es una oportunidad para escucharla. Y luego también hay temas como muy de actualidad, ¿no? Porque con la COVID o el coronavirus sí que ha habido temas que los cuidados que se han puesto en el centro de la mediático, aunque para las economistas feministas ya era un tema de trabajo habitual, pero el tema de los fondos europeos que has dicho, ¿no? Que es un tema que está todo el día en la agenda, y bueno, pues hemos intentado ofrecer un reportaje con una mirada crítica sobre el fondo europeo que puede suponer, también la idea de trabajo, que se ha vendido como algo muy positivo de conciliación, y cómo puede afectar eso a la vida de las mujeres, ¿no? Que hay que hacer una lectura de género del teletrabajo y sacar datos, además se dan datos para sacar ahí una perspectiva crítica, ¿no? Y que no nos engañen. Sí, o sea, como que los modos de organización de la vida y del trabajo en concreto están cambiando. Entonces, como feministas necesitamos tener algún tipo de posicionamiento político. Yo creo que ahora mismo estamos un poco hechas un lío. Teletrabajar puede implicar aumentar la división sexual del trabajo dentro de las casas, pero también abre la pregunta de qué mujeres se pueden permitir teletrabajar y quiénes no, y tienen que salir fuera, y luego con qué herramientas políticas abordamos esto. Entonces, por ejemplo, el texto de biosindicalismo yo creo que también es central, o sea, cómo nos constituimos, cómo nos organizamos para incidir en el mundo del empleo, pero desde la vida en su conjunto. O sea, no es sobre el empleo por el empleo y desde el empleo, sino el empleo, que tiene una centralidad clave en el mundo que tenemos hoy, porque somos esclavas del salario, cómo lo abordamos desde el todo lo que somos y para incidir en el todo de nuestras vidas, ¿no? Sí, ese reportaje es muy interesante, porque además te da ejemplos concretos de ámbitos y sectores laborales en los que ya hay que repensar la actividad sindical o la manera de organizarnos colectivamente, ¿no? Porque ya no hay el típico patrón, o eso, cada una en su casa, o cómo también la vida en el barrio te incide en tu propia vida laboral, ¿no? Y cómo se conjuga eso con todo lo que tiene que ver con construcción de cuidados en común. Entonces, porque de esto hablamos mucho últimamente, lo de los cuidados en común, lo comunitario, etcétera, pero ¿qué significa eso? ¿Qué ideas concretas hay? Yo, por ejemplo, estaba leyendo antes lo de los entramados de cuidados en común en el barrio, no sé cómo lo decían, que es un paso más allá, yo creo, de la idea de viviendas colaborativas, que está muy bien, pero no todo el mundo vive en una vivienda colaborativa. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo en el barrio? Yo creo que salen un montón también de claves concretas, o sea, hay como análisis global, pero también claves concretas. Ejemplos concretos, ¿no? Que a veces parece que la teoría, nos cuesta llevar la teoría a la práctica, y hemos intentado un poco que haya una combinación, ¿no? De cómo, de cómo de manera muy concreta y real nos afecta en la vida, y cómo hay ejemplos también de alternativas, ¿no? Incluso. Sí, o por ejemplo la apuesta por poner lo local y lo municipal como en primera línea de batalla de la pelea, ¿no? Es como el sitio donde tenemos que incidir. Si estamos apostando por una economía arraigada al territorio, por soberanías territoriales también, por arraigar en algún lugar la soberanía feminista, la energética, la alimentaria, pues lo local tiene una prioridad ahí estratégica. Entonces, eso también necesitamos hablarlo. Sí, porque hay otro tema de municipalismo y de políticas municipales, y cómo pueden hacerse políticas municipales de otra manera. Hay textos en euskera y textos en castellano. En euskera solamente, bueno, son pocos, pero bueno, que luego se puede leer en la web, porque bueno, pues el congreso se hace en Bilbao y me parecía lo lógico y lo honesto que hubiera un poco de ambas lenguas. Pero bueno, hay un código QR para quien no entienda euskera, como en mi caso, pues pueda leerlo
online, ¿no? Que está todo accesible para todas. Sí, es como la pluralidad de miradas, ¿no? O sea, hay textos periodísticos, textos de gente más académica, textos de gente militante y bueno, pues la diversidad de lenguas también era como imprescindible, ¿no? Y luego también, hablando antes de trampas, hay un texto sobre pinkwashing, ¿no? Y cómo las transnacionales y las grandes empresas se han subido los últimos años, sobre todo igual que de 2018, desde la huelga masiva, a sus eslóganes feministas, pero claro, que son un intento de vaciar de contenido y de apropiación de la lucha, ¿no? También hay un reportaje que analiza un poco eso. Sí, y yo diría si los fondos europeos pueden ser la nueva forma de pink y greenwashing, o sea, con la idea de transición que nos están vendiendo. Esa no es la transición ecosocial por la que estábamos apostando ya desde antes cuando decíamos que estábamos en una crisis civilizatoria. Entonces, por ejemplo, el análisis conjunto de los fondos europeos con el extractivismo, y el extractivismo, como hablábamos antes, no solo como un modelo, como una forma nueva de despojo que se instala en el norte global viniendo desde el sur global, sino como algo donde ya estábamos, porque la España vaciada, o sea, que estos territorios también han tenido un modelo desarrollista extractivista. Entonces, esa mirada de fondos europeos que pueda enfatizar nuevas formas de extractivismo que tienen un hilo histórico de continuidad, yo creo que eso es crucial. Y ahí los aprendizajes de las feministas de otros lugares del mundo también, ¿no? Sí, ¿no? Porque hablamos mucho de defensoras, de hecho en Pícara tenemos como una especie de línea transversal y defensoras del territorio de derechos humanos en otros territorios, pero estos activismos los tenemos ya aquí en nuestra región, en nuestra comunidad, en nuestra tierra. Total. Y que podemos aprender de las compañeras que llevan décadas poniendo el cuerpo y la vida, ¿no? Para defender otras formas de vivir. Sí, y cómo no podemos defender otras formas de vivir si no estamos alerta a nuestros modos de sentir y nuestras prácticas cotidianas. A mí me resulta interesante también el artículo que habla de eso, de subjetividades neoliberales vinculadas al tema de la meritocracia, al tema de que nunca hay límite para lo que puedes aspirar, al tema de la individualización radical del mérito, etcétera. Pero como eso, quizá no se trata tanto de pensarlo como en el abstracto, porque entonces se te hace muy grande, sino en cómo se traduce en prácticas cotidianas, de competitividad, por ejemplo, diaria, en multiplicidad de espacios, etcétera. Sí, Lucía, que es la autora de esto, me hablaba un poco de la vida al servicio de la lógica de acumulación del capital, cómo nosotras mismas, sin querer darnos cuenta, entramos en esta lógica de acumulación sin una mirada crítica y a veces sin darnos cuenta, ¿no? Como que hay que estar muy centradas para intentar contrarrestar esto o intentar que no nos afecte o no contribuir a ello, que a veces no nos damos cuenta y somos parte del engranaje. Total. Claro, yo ahí diría lo de este monográfico, yo creo que es clave, que recoge un montón de cosas que estaban, que ayuda a avanzar y tenemos que usarlo para ir más allá, porque por ejemplo, cómo desde nuestra lógica al servicio de la acumulación de capital, pero cómo se trasluce en la vida de quienes se nos ha construido históricamente como mujeres en clave de culpa, por ejemplo, de culpa por no llegar, de culpa cuando pretendes abarcar demasiado, de culpa si haces, de culpa si no haces. Entonces ese cruce de meritocracia con culpa, por ejemplo, yo creo que sería súper interesante. Pues sí. Y bueno, hemos hecho un repaso ya más o menos, ¿no?, amplio del monográfico, que la portada es de Emma. En este caso las portadas siempre las hacía la señora Milton, las portadas del monográfico de Pícara, pero este es el cartel que ha hecho Emma para el congreso y nos parecía tan bonito que, bueno, pues hemos decidido que compartir, ¿no?, como el eslogan, la imagen del congreso, tanto para el congreso como para el monográfico. Así que eso, el de Emma Gascó, que es una maravilla. Sí, las areguillas, las rederas, eso oficio es invisibilizado donde los haya también, ¿no? Y también un oficio a repensar en clave de sostenibilidad. ¿Qué significa la soberanía alimentaria en la pesca, por ejemplo? Pues sí, un temazo, ¿no? Porque la pesca arrastra. Y bueno, no sé qué más podemos contar, pues que os inscribáis al congreso, que va a ser muy interesante, y si os inscribís pues ya os llega un monográfico, y si no podéis por fechas, pues compráis un monográfico. ¿No? Y que sigamos teniendo espacios de encuentro y de construcción colectiva, ¿no? Sí, ¿no? Que es lo importante, que es hacer cosas en común, ¿no? Que no estemos cada uno en nuestra parcelita y con nuestra movida, sino... Sí, las periodistas en la suya, las académicas en la suya, entonces ni el congreso es una cosa académica puramente, ni Pícara está en su mundo flotando en el vacío, ¿no? Sino, pues... Claro, intentar traer debates que nos afectan a todas y que... No tenemos preguntas de momento, o sea que, pero bueno, un poco por esto, si queréis decir algunas autoras, porque habéis dicho alguna entrevistada y así, pero... Bueno, solamente está la entrevista a Antonella, por eso. Y luego, pues autoras está Astrid Ajenjo, Raquel Clemente, Lucía del Moral, Teresa Villaverde, que es la que habla por detrás, Lucía Gómez, Paula Rodríguez, Nazaret Castro, Josefina, bueno, Chefi Rocco, que es la conoce que Berta Gómez, y
Jairo Marcos, Yune Fernández, Mónica Gil y Yolanda Jubeto, Leticia Ruta Vizcaya y Mirene Begristay y Nieves, bueno, dilas tú a tus compañeros. El siguiente es, realmente somos el grupo organizador de uno de los ejes del Congreso, que es el de la vida en el centro, qué vida y qué centro, con esa preocupación de cómo llenamos de contenido político a esta apuesta feminista, que yo lo vincularía también con otro texto, con el de Chefi que has pasado, que era el de cuidado con los cuidados, que también es el nombre del eje 2, porque también pensamos que la idea de cuidados a veces se está romantizando mucho, se está idealizando y que pierde perspectiva, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los cuidados en clave de opresión, de violencia, de desigualdades, también dentro de las propias mujeres. Entonces, como decimos, los cuidados como un horizonte, pero también como una podredumbre, ¿no? Los cuidados que queremos bonitos a futuro o los cuidados que hay. Entonces, bueno, pues está ese artículo, volviendo para atrás, del eje 4, con Nieves Alobrar, Saloa Pérez, conmigo misma, Reyes Beltrán, Maider Barañano y Silvia Piris, y el último, que lo has escrito tú, María Ángeles. Sí. Hay una pregunta. Ah, Si vais a hablar de la abolición del trabajo doméstico interno. ¿En el monográfico o nosotras? No especifica. Así bueno, que en el monográfico queda... Chefi, yo creo que lo aborda. Sí. O sea, no está como un tema central, porque sí que es verdad que es un tema que ha salido. Hemos intentado dar tema perspectiva nueva a la que está en la web de Pícara, entonces sí que es un tema que se aborda en la web de Pícara, entonces no está como tan claro, pero sí que está integrado en la web. en el Congreso, Sí. preguntan ahora. Ajá. En el Congreso. Yo que sepa, en el Congreso como tal no hay ningún espacio específico para hablar de eso, pero por ejemplo en la mesa de diálogo entre Mariluz Esteban y Cristina Carrasco sé que era uno de los temas que Cristina quería plantear, o sea, cómo necesitamos tener más claro desde los feminismos qué hacemos con el empleo de hogar en general y con el empleo de hogar interno en concreto, ¿no? Como una de las nuevas formas, como una forma de esclavitud del siglo XXI, digamos. Pero eso es verdad que yo creo que es un debate dentro del movimiento feminista y que necesitamos efectivamente tenerlo. O sea, hacemos una apuesta por la... Yo no sé si lo llamaría abolición por no replicar debates que han sido como muy paralizadores, pero por la eliminación inmediata del empleo de hogar interno mediante un plan de choque que obligue a una apuesta brutal por servicios públicos, por regularización incondicional, por prestaciones para las trabajadoras, etcétera. Si hacemos esa apuesta o si es una apuesta más de dignificación de condiciones laborales. Ahí está el debate y necesitamos espacios para ello. Que yo sepa, volviendo para atrás, no hay un espacio específico, pero sí que va a haber distintos lugares donde esta pregunta encaje plenamente porque engancha con los temas que se abordan. Porque es verdad que no hemos dicho que los temas están organizados en el monográfico según los ejes de trabajo y de mesas que va a haber en el Congreso, ¿no? Que son 4, eje de presente-futuro, eje de cuidados, eje de políticas públicas y el eje de la vida en el centro, ¿no? Es un poco la manera que habéis organizado el Congreso. Sí, el primero pretende tener como tanto herramientas para mirar el mundo como qué estamos viendo sobre lo que está sucediendo en el mundo y desde ahí qué creemos que va a ir pasando en adelante. En el segundo sería ahondar en la dimensión de cuidados, que quizás sí que es lo que más hemos trabajado desde los feminismos en materia de economía, pero con esa alerta de nos están robando la palabra, nos están robando el espacio, todo Dios habla de cuidados para decir cualquier cosa. Entonces, desde ahí. El tercero, que es más políticas públicas concretas, porque, bueno, pues aunque apostemos también por otras herramientas de transformación socioeconómica, las políticas públicas están y son claves y para muchas de nosotras son fundamentales. Y el último, que sería como más esa reflexión general de, bueno, pero ¿y entonces hacia dónde queremos ir? Si esto se está cayendo a pedazos, si sabemos que estamos en una transición ecosocial, si sabemos que la revolución está en marcha, el problema es que la está haciendo el PNV, digamos, o... Entonces, ¿cuál queremos que sea nuestra revolución y cómo la hacemos, ¿no? Sí, es un momento clave para pensar y tener estrategias claras de camino. ¿Más preguntas tenemos? No. Bueno, pues no sé, llevamos ya un ratito, ¿no? Sí. Pues nada, pues eso, que para la historia. Eso, que compréis y que vayáis al Congreso, o bueno, que debatáis de estos temas y los politicemos para que estén no solamente en los libros o en las revistas, sino también en nuestras asambleas. Yo quizás lo diría lo último, como lo de no olvidar nunca lo que decíamos, que la economía feminista, la potencia que tiene es que pretende mirar a esas cosas grandes que tienen nombres muy complejos y que suenan muy distantes desde nuestras vidas concretas. Entonces, que de economía podemos hablar todas. Porque todas conocemos la precariedad cotidiana, porque todas conocemos qué coño de trabajos hacemos o no hacemos, y si no, quién los hace, quién se lucra de nuestros curros o de los curros de quién nos lucramos nosotras. Entonces, que la economía feminista, la potencia es que tenemos que hablar todas, pero todas, todes, ¿no? O sea, una democratización radical
del conocimiento económico y del debate económico. Entonces, que esa es la apuesta central. Porque todas pagamos la factura de la luz. Efectivamente, y todas limpiamos nuestro váter y todas comemos algo. Bueno, pues nada. Pues gracias, Amaya, por acercarte a la Gracias. redacción de Pícara y pues nos vemos en el Congreso. Nos vemos. Las que podamos ir presencial. Eso es. Amaya le da cariño. Espera, que no lo puedo parar. Vale, pues Es ya que no vamos. me vamos a ver. Seguís en directo, ¿eh? Bueno, Ah, pues nada. Aquí seguimos. A punto de-